Oli, oli. Bueno, vale. Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, he desactivado los comentarios tal y como os dije. Espero y deseo que me estéis escuchando bien en este momento porque no lo vamos a saber. Bueno, antes de empezar con el debate y con este directo, me gustaría leeros un escrito, ¿vale? Porque muchas y muchos de vosotros seguramente no entendáis muchas de las cosas que he estado quizás hablando durante estas semanas por Instagram. Y no me voy a enrollar demasiado, lo voy a soltar, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí se va a desarrollar todo el proceso para tanto escuchar la parte de feminismo abolicionista y la parte de feminismo prosex no tiene por qué ser en ese orden, ¿de acuerdo? Bueno, vale, pues vamos a por ello. Seguramente hayas estado al tanto de lo que ha sucedido la última semana en Twitter. Quizá no tengas ni idea de lo que estoy hablando ahora mismo o de por qué ha parecido un tanto afectada por las redes sociales. Lo cierto es que el jueves pasado, a la misma hora que publiqué mi próximo libro, se rescataba en Twitter una entrevista mía de hace un año donde afirmaba lo siguiente: yo me consideraba feminista prosex, pero he rectificado. Y ardieron las redes. Me han llegado insultos de personas que no saben ni quién soy ni quién hago, me han tachado de ganar dinero de las trabajadoras sexuales y de forrarme, algo que debo aclarar, por cierto, yo gano dinero ejerciendo de mi profesión, yo soy periodista y gano dinero tanto de las redes sociales como de mis libros, como de mis colaboraciones en los medios de comunicación, como de grabaciones de programas, rodajes y demás. Me han acusado de ser una racista, clasista, putófoba, transfoba y un largo etcétera. Por una entrevista de hace un año donde ni tan siquiera decía que era abolicionista, sino que planteaba una serie de dudas con respecto al trabajo sexual que a día de hoy tengo solventadas, pero que a día de hoy también sigo teniendo otras. ¿Alguien me ha preguntado lo que pienso ahora? No. ¿Alguna de estas personas que tenían contacto directo conmigo ha compartido su objeción y hemos debatido? No. ¿Soy una mala persona, un monstruo, una enemiga pública? Bueno, quizás para el sistema sí que sea una enemiga, pero no me considero una mala persona. Seguro que en muchas ocasiones digo frases, palabras, ideas que son racistas, machistas, transfobas, clasistas o incluso putófobas. Y desde hace mucho tiempo intento darme cuenta de patrones sociales que adquirimos desde pequeños y pequeñas. Estoy rompiendo con esas cuestiones y la crítica constructiva es necesaria, así que os invito a todas y a todos a que me critiquéis, pero de forma constructiva, no destructiva. Os he dicho de forma reiterada que esto es un viaje y que estoy aprendiendo. Nadie me ha enseñado a cómo sobrellevar un linchamiento público o la exposición en general. Entiendo que forma parte de mi trabajo y que es como la otra cara de la moneda y estoy dispuesta a asumir perfectamente esa parte. Este viaje hace que cada año sea diferente, cambie algunas cosas, sea más afín a otras y no me deje doblegar por complacer o a una ideología o a la otra. Sino quiero encontrar mi propia voz en todo esto y mi propia voz sobre todo a medida que leo, a medida que escucho y a medida que investigo. Y tengo mucho que leer, escuchar y que investigar todavía. Así que si quieres me puedes acompañar en este proceso y eres totalmente bienvenido, pero si por el contrario no aceptas que las personas puedan cambiar de opinión, creo que no te sentirás a gusto en esta casa. También me gustaría invitar a reflexionar sobre la sororidad en el feminismo y lo que significa. La sororidad es un término que hace referencia a la solidaridad entre mujeres que favorece la creación de alianzas y vínculos de apoyo y de respeto. Ok. Bueno, he recibido insultos, vejaciones, difamaciones de ambos lados, tanto del abolicionismo, cuando en una entrevista hace un año me definí como prosex y apoyé la legalización de la prostitución, como del prosex, del lado prosex, cuando también ha resurgido una entrevista de hace un año donde hablo que no me acababa de sentir cómoda con una acérrima postura prosex y que se me planteaban diversas incógnitas y que en ningún momento he dicho que sea abolicionista. Esta es la peor cara, la peor de todas del feminismo, porque es súper intransigente tanto de un lado como de otro.
Y el reparto de carnets también existe en este debate y yo no voy a ser partícipe de esto. Hoy vamos a escuchar a dos bandos, hoy vamos a escuchar a una persona prosex y vamos a escuchar también a una persona abolicionista y serán exactamente las mismas preguntas. Lo único que pretendo con todo esto es ofreceros una información que os pertenece, independientemente de si estoy más a favor o menos de un discurso o del otro. Porque sois vosotras y vosotros los que tenéis que crear vuestro propio discurso y vuestra propia voz, en base a vuestros valores también. Y no pasa nada si de repente os planteáis mil incógnitas, porque en mi caso tengo una postura a favor del trabajo sexual, pero dentro de la prostitución se me plantean muchas disyuntivas, especialmente después de tener una relación más o menos directa con personas que luchan contra la trata de seres humanos. He escuchado declaraciones, he leído libros, he visto ciertas cosas y es una realidad que no puedo obviar. Y puedo estar más o menos certera, puesto que yo al final vivo el trabajo sexual desde fuera. Pero siempre estoy abierta a debatir y a aprender, siempre. Así que, bueno, pues básicamente esto. Voy a lanzar a cara o cruz esta monedita, ¿ok? No está trucada ni nada de eso, no vaya a ser que de repente... y vamos a repartir el tiempo de la siguiente forma. Cada persona va a tener 25 minutos, ¿de acuerdo? Para contestar a una serie de preguntas que van a ser exactamente las mismas. La persona que empiece se va a definir básicamente por cara o cruz, y donde cruz será Verónica y cara será Eugenia. Y a partir de ahí, pues, empezará el temporizador. Yo avisaré cuando llevemos la mitad de tiempo y cuando queden también 5 minutos, ¿de acuerdo? Para tenerlo todo presente. Y nada más, a darle caña. Vale, cruz, empezamos con Verónica. Así que nada, voy a ver, Verónica. Verónica, que no, a ver... mis tres, vale. Pues vamos a empezar con Verónica. Vale, estamos. Hola, corazón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Muy Ay, Verónica, corazón, se para el directo. Verónica, te queremos. Espera, vamos a volverla a invitar. Ahora, ¿me escuchas bien? Porque la conexión no vale, va muy bien. vale. Igual sería tal vez mejor que cambiara de ángulo, igual, y tal vez con tener mejor conexión. Pero bueno, ¿me estáis escuchando bien ahora? Sí, ahora te escuchamos bien. Vale, Bueno, Verónica, lo primero, muchísimas gracias por aceptar este proyecto, este debate, que al final no va a ser un debate, sino bueno. tus conocimientos, por regalarnos todo esto. Ujú. Y nada más, bueno, te presento. Ella es Verónica Arauzo y es una mujer trans, es trabajadora sexual y es domina. Verónica va a ser la persona que hable de feminismo prosex. Así que, Verónica, si tú estás preparada, yo le doy al temporizador y empezamos. Start. Ok, vale. Vale, Bueno, pues, ¿qué es el feminismo abolicionista? desde mi perspectiva, el feminismo abolicionista, teniendo en cuenta que yo vengo desde una madre abolicionista de la época de los 70, es aquel movimiento que lucha por la emancipación de la mujer y el respeto, el respeto al derecho de la mujer, tanto por su propio cuerpo como por su identidad y desarrollo, y en especial el abolicionismo, cuando nos referimos en tanto y cuando a prostitución, porque hay muchos tipos de abolicionismo, creo que el abolicionismo en sí lucha contra esas estructuras o esas personas que proselitizan a las trabajadoras sexuales. Hay muchas vertientes, hay otros abolicionismos que consideran otras maneras de ver y sentir en relación con tanto y cuanto a trabajo sexual o a prostitución. Y para mí, en definitiva, el abolicionismo es eso, es una estructura que lucha por la dignificación de la mujer
y que desde mi punto de vista es igual de respetuoso y como puede ser también una postura pro-sex. ¿Y qué es el feminismo pro-sex? El feminismo pro-sex, tal y como antes no he querido expandirme mucho en el abolicionismo, el feminismo pro-sex es un movimiento social normalmente compuesto por personas que ejercemos el trabajo sexual. Véase que ahora estamos hablando únicamente del trabajo sexual cara a cara, pero la pornografía es trabajo sexual, el webcam es trabajo sexual. Hay un montón de prácticas dentro del trabajo sexual que no tienen ni siquiera un convenio laboral y que la industria está bien reconocida como tal. Pero digamos que centrémonos en el punto candente, que es el trabajo cuerpo a cuerpo, lo que se llama prostitución directa. El feminismo pro-sex, lo que luchamos es por un reconocimiento de nuestro ejercicio. Luego ya, dependiendo de cuál es el feminismo pro-sex, podemos luchar por un reconocimiento de nuestro ejercicio en el cual también se reconozca la explotación del mismo o una vertiente en la cual yo estoy y otra gente más también, en la cual consideramos que lo que deberíamos de crear son sistemas alternativos donde la explotación no sea la finalidad de la empresa. Si digamos, la empresa desaparece. Ujú. ¿Qué es el trabajo sexual? El trabajo sexual es todas aquellas prácticas que se utilizan y se ejercen dentro de lo erótico sexual. Véase, cuando hablamos de espectáculos de sexo en vivo, cuando hablamos de strippers, cuando hablamos de un montón de realidades, todo ello también es trabajo sexual. Este tipo de realidades, salón erótico, 20.000 cuestiones más, como ya he mentado antes, a la relación del prosex y del abolicionismo, varía según la manera de entender las variables. Quiero con esto decir, o sea, socialmente entendemos el trabajo sexual únicamente y exclusivamente con la puta de calle, la puta de club y la puta de casa. Olvidamos todas las realidades que hay de personas que ejercen también el trabajo sexual, que no son la mayoría, pero también es una parte importante de ello. Véase hombres trans, véase personas no binarias y demás. Y y el Prosex lo que luchamos es para ser realidad. Vuelvo a decir aquí en este punto que dependiendo de cómo lo veamos tenemos un posicionamiento político en relación a cómo ver la solución a este dilema o de otras maneras, ¿no? ¿Qué es la prostitución? La prostitución, para mí, desde el modo de entender la prostitución, es el modo de ejercer desde el que yo empecé muy joven, cuando empecé a mi proceso de hormonación y de trabajo, en donde yo, persona, pacto un servicio sexual con una persona a cambio de una retribución económica o de una especie. Para mí, eso es la prostitución. ¿Qué se ha creado del concepto social de la prostitución? Aquí, por ejemplo, podríamos poner un ejemplo de lo que es la visión del anarquismo. La visión del anarquismo social es que es una estructura violenta, es que es una estructura que rompe la jerarquía, que es un, yo me llevo a decir una anarquía. Entonces, ¿qué es la visión de la prostitución? La visión de la prostitución que se ha creado desde el movimiento abolicionista es una visión de que la prostitución es toda esa estructura que explota y subyuga a la gente que trabaja en el sexo, principalmente mujeres cis, Ujú. en el trabajo sexual. Entonces, son diferentes maneras de sentir en relación a la prostitución. Vale, ¿el trabajo sexual es trabajo? El trabajo sexual es trabajo tanto en cuanto la persona que lo ejerce comprenda qué está haciendo, sea una persona mayor de edad y haya autodecidido, indistintamente de la circunstancia social en la cual se encuentre, haya autodecidido ejercer el trabajo. Para mí el trabajo sexual obviamente es un trabajo, claro que sí. Me permite retribuir y pagar mis gastos, vivir, subsistir y comprendamos que tanto y cuando sea una persona mayor de edad en relación con otra persona o grupo X de Qua o grupo de X con grupo de X, pero personas que sin injerencia de terceros impactan y pactan una relación sexual o una estancia o una performer o una fantasía BDSM o cualquier otra práctica dentro de lo erótico o sexual, es un ejercicio de trabajo sexual para mí. Ujú. ¿Todos los trabajadores y trabajadoras sexuales tienen las mismas condiciones?
No, mi amor, yo creo que no conozco bien cuál ha sido la realidad de lo que has tenido que exponer al principio, pero sí que es cierto que no todas las realidades del trabajo sexual son las mismas. Realmente, un poco más adelante contestaré la pregunta, me encantaría soltarla desde allá, pero hay una vertiente muy elitista que está manteniendo el discurso actualmente. Entonces, realmente es como volver otra vez a la Revolución Francesa, que degollaron a los reyes para que se quedara la clase media con el control del social. Eh, no estamos todas en la misma realidad. La mayoría del ejercicio del trabajo sexual es un ejercicio del día a día. Es una economía que ronda los 50 euros, en plan, oh, bien, o sea, medio decente. No estamos todas en la misma realidad, por ende, a todas no nos va la misma solución. Y la subyugación tampoco creo que sea el camino. Ujú. ¿Las actuales voces de trabajadoras sexuales y trabajadores sexuales son una élite? Son bastante élite, realmente. O sea, algo que pude constatar en el encuentro de Sex World Europe en Toulouse en 2015 es que realmente ese 80% de las personas que estábamos ahí, el promedio de hora que cobraban era unos 500 euros. Entonces, la perspectiva de cómo reflexionar la realidad, convenios, aceptar la explotación de la industria y un montón de cuestiones realmente es muy distinta a cómo puede ser una trabajadora que se va a tener que encontrar en trabajar en una casa por 50 euros y dar la mitad o Ujú, ser explotada en determinados contextos. Es muy elitista, no lo voy a negar. Y es algo que a medida que va creciendo la sociedad, a medida que se va eh, cada vez más con las redes sociales, cada vez más con todo en general, todo el movimiento pro derechos cada vez es muchísimo más elitista. ujú. ¿Hay más mujeres que hombres en la prostitución y por qué pasa esto? Hay más mujeres que hombres en la prostitución porque realmente hay todavía un veto a la libertad sexual de la mujer y al mismo tiempo hay un premio a la promiscuidad que se tiene que tener como hombre. Y para una mujer, tú lo habrás vivido constantemente un montón de veces, el acoso es en muchos lados muy constante. Entonces, de ahí a poder llegar a pensar en un momento dado, pues le voy a sacar la pasta, realmente da pie a que tal y como está construida la sexualidad de nuestra sociedad hoy en día y más en la idiosincrasia española, quedémonos en donde estamos, que ya lo controlamos, es mucho más fácil que una mujer decida optar por el trabajo sexual que lo decida un hombre, aunque también tienen sus mercados y también pueden también acceder al trabajo sexual. Pero creo que es una cuestión de la machocracia que gobierna nuestra sociedad. ¿Abolir la prostitución es paternalista o va en contra de las libertades que promueve el feminismo? Creo que habría que hacer un poco de diferencia de eso. Yo, por ejemplo, me acuerdo que en una época entré en un chat el grupo La Calle en Asturias y me sacaron en 2 segundos porque me decían que yo era abolicionista y que yo no podía estar con ellos. Entonces yo explicaba, pero por qué me decís que soy abolicionista? O sea, perdona, no entiendo. No, Verónica, porque tú defiendes una legalización donde la cuenta ajena no exista y nosotros luchamos por la cuenta ajena también. Creo que esa es un poco la realidad. Es paternalista el luchar contra la explotación y la gerencia de los cuerpos y luchar porque las personas tengan otras alternativas. No sé si es paternalista, creo que es parte de la estructura de nuestra sociedad. Somos así. De hecho, yo estoy aquí también luchando por un montón de personas que la mayoría te puedo asegurar que realmente o sea, no les interesa nada, ni la regularización, ni el reconocimiento, ni siquiera se reconocen como trabajadoras sexuales. Eh, Creo que el límite está en tanto en cuando cambiamos, damos ese paso del abolicionismo al prohibicionismo. Vuelvo a decir, cuando he mentado al principio el abolicionismo, he hablado de un tipo de abolicionismo del cual yo he mamado.
he mamado al tener una madre abolicionista. Mi madre no tenía conflicto con que una señora del cuarto segunda se me bajara una noche a trabajar a la calle y se hubiera hecho 3 clientes. No tenía ni conflicto ni con esa señora, ni con lo que había decidido hacer con su cuerpo, ni con los clientes que habían tenido, habían decidido, habían pactado con esta compañera. Con esto no tenía conflicto. Tenía conflicto con el proxeneta. Tenía conflicto con las estructuras que se crean para prosetinizar a las trabajadoras sexuales, en su mayoría mujeres cis. Con eso tenía conflicto. Creo que el límite está en entender hasta qué punto la abolición con piel de abolista y alma de prohibicionista pasa a un grado más allá en donde lo que se pretende es prohibir realmente el derecho que tiene una persona a tener una práctica sexual consensuada con otra persona adulta, véase por medio dinero o no. Ujú. Se dice que el 80% de las mujeres prostitutas están obligadas. ¿Este dato es real y de dónde sale? Este dato no sé si es real. Yo creo que de esto ya hay un montón de compañeras. Yo no soy del mundo Twitter, yo soy de estar metiéndome en luchas sindicales. Estoy sindicada en CNT. Somos un pequeño grupo de compañeras que estamos dentro de CNT Barcelona. Llevamos esta perspectiva porque creemos que ya hay bastantes compañeras pro derechos que están luchando por un reconocimiento donde la industria también tenga el derecho de explotación en tanto en cuanto decimos a trabajo sexual directo. Yo lo que sí, por ejemplo, puedo hablar es de realidades como es Amnistía Internacional o otros entes, o por ejemplo Genera, que es la entidad que tenemos aquí en Barcelona, que también en sus notificaciones decía que, por ejemplo, de toda la cantidad de clubs y mujeres de carretera y demás en las cuales se atiende, lo que puede dar es una instancia de entender de que un 15 o un 20% sí puede estar en un proceso de trata o de trabajo o de prostitución forzada, ¿no? Porque trata como tal es como decir abolicionismo, es que tratas hay muchas, trata hay de órganos, hay de Ujú. explotación, de matrimonio forzado, de muchas realidades, ¿no? Pero sí de prostitución, explotación para prostitución forzada, de un 15 a un 20. Eso quiere decir que realmente para mí ya es muy peligroso que haya un 15 o un 20% de la gente que ejerce el trabajo sexual dentro de este territorio que esté siendo coaccionada para hacerlo. Cuando estoy diciendo coaccionada, no estoy diciendo que es que no tengo para pagar el alquiler, que es que no tengo esta precariedad económica, porque de la misma manera estamos coaccionada cualquiera que se tenga que levantar a las 7 de la mañana o cualquier trabajadora interna o un montón de realidades que no están dentro de esa clase media para arriba. Entonces, para mí es realmente algo que creo que dentro de todos los derechos debemos de atajar. Ujú. Llevamos 14 minutos ahora mismo, ¿vale? Te lo Vale, comento. sí. ¿Por qué se censura y se silencia la lucha de las trabajadoras sexuales en el movimiento feminista? ¿Por qué se censuró la voz de las compañeras racializadas o las negras en el movimiento feminista, o las lesbianas, o las trans, o un montón de realidades? Creo que el sexo en sí atañe demasiadas cuestiones sociales como para que la tomemos a la ligera. No creo que la voz, yo de verdad, no siento que estamos silenciadas. De hecho, el hecho de que, por ejemplo, desde el 2008, junto con las compañeras de libertarias, de prostitutas indignadas de Raval, y que en el manifiesto de Barcelona, desde el 2018, a causa de las compañeras, y que luego nos hemos acercado a otras cuantas más pro derecho, hayan conseguido hacer una diferenciación entre lo que es trabajo sexual autodecidido y lo que es trata con fines de prostitución forzada, creo que ahí ese es el problema. El problema tal vez es que dentro del abolicionismo con el cual yo podría discutir, que es un abolicionismo en el cual me puede poner tanto si es ético o no es ético mi ejercicio, cuánto es de amoral o inmoral,
pero en el cual nos podemos coger de la mano en cómo buscar soluciones para que no haya un sistema de explotación y crear economías alternativas existentes que no son populares porque son anticapitalistas, así de claro, porque es que lo que interesa es la empresa vertical, que es lo que mantiene al sistema. eh, y dentro de estas mismas realidades, encontrarte con otras realidades igual más complicadas. Creo que no estamos silenciadas, simplemente no somos populares, pero silenciadas no, siempre hubo compañeras no trabajadoras sexuales, feministas, que han tratado también de respetar las voces de las mujeres porque el feminismo se basa en el respeto. Ujú. ¿Qué opinas de la frase la prostitución es violación pagada? No, por favor, de verdad, yo odio esta frase y me parece un insulto para toda mujer que ha sido violada, lo que significa que te obliguen a tener sexo a el hecho de confundir una práctica consensuada con una retribución económica por en medio, a decirlo, o sea, ya para mí no es algo que me conflictúa mucho, no lo llevo bien, no me parece me parece un insulto para quien ha sido violada. ¿La legalización del trabajo sexual conllevaría una reducción de la trata de personas, en este caso dentro del trabajo sexual? Si lo miramos en el mismo marco, como por ejemplo podría ser la reducción de lo que fue la trata para costureras o para gente en el textil o para los campos, creo que la legalización no es que reduciera la trata, tal vez lo que podría ser es que sí que habría evidentemente una reducción en un momento dado, pero depende de cómo se legitime y se regule el ejercicio, lo que puede es favorecer a la explotación. Con esto me quiero decir, ahora estamos viendo las realidades que no es que las estemos viendo ahora, es que llevan mogollón de tiempo compañeras de un montón de países de África que vienen a recoger la fruta que nos comemos fantásticas con nuestro COVID y le están dando 25 euros por las jornadas de 12, 13, 14 horas. Entonces, ¿esto se llama esclavitud? No, hay una retribución por en medio. ¿Hasta qué punto podemos construir con la gerencia de una empresa eh, mm, el derecho que tiene ella de gerenciarnos sin poder al mismo tiempo maximificar o sea, sus beneficios? La finalidad de una empresa no es el bienestar de la persona, sino el máximo rendimiento de la misma. De eso lo estamos viendo en estructuras legalizadas, como son convenios laborales, donde hay gente que viene y son explotadas a sueldos increíbles, vamos, o sea, mal, realmente como lo podemos ver en las realidades de otros convenios laborales. ¿Qué dice la ley sobre el trabajo sexual? La ley en tanto en cuanto al trabajo sexual, aquí lo tenemos que tener. Cuando nosotras, por ejemplo, sí que hay mucho verbo de despenalización, despenalización, despenalización. Cuando se habla de despenalizar es cuando un ejercicio está penalizado como delito por la ley. Mi ejercicio, en tanto y cuando sea una persona mayor de edad, libre, decidida. Y cuando digo libre no me estoy diciendo, claro, pero sí que porque tienes una cantidad económica en el banco y tienes unos estudios y tienes una formación y libremente has decidido ser putilla. No, me refiero libre porque yo, persona adulta, he decidido que voy a explotar mi cuerpo de esta manera en vez de otras maneras porque la retribución, al fin y al cabo, es inferior o he decidido que de esta manera voy a poder conseguir más dinero. En tanto y cuanto el ejercicio sea de una persona adulta y que libremente pacta una relación sexual con otra persona adulta, véase a cambio de una pata de jamón o del alquiler de una vivienda o de 100 napos, esto no es ilegal en nuestro país. Esto es legal. Lo que no está es regulado el cómo ha de ser el ejercicio. Esta parte que también muchas compañeras como, no, nosotras regularización, no, nosotras somos pro derecho. Vale, ok, cariño, somos todas pro derecho, pero si nos tenemos que poner un marco jurídico, la ley es así, legal o ilegal, punto. No existe el alegal, este concepto de alegal, en verdad, jurídicamente no existe, entonces es legal o ilegal, y cuando algo es legal porque no está penado como ilegal, o no está penalizado, entonces lo que no está, en su caso, como nos pasa a nosotras, es regulado. Esa es la realidad que nosotros nos encontramos ahora. Nos quedan 5 minutos, ¿vale? ¿Y cómo vamos?
Pues vamos bastante mal, amiga. Ya, ya, ya. ¿Qué consecuencias tendría la regularización y la ilegalización? En cierta manera, un poco lo que antes he hablado. Las consecuencias son todas las mismas, para ir tirando un poco, adelantando carro. Las consecuencias es cómo regulemos el ejercicio. ¿De qué manera regulemos el ejercicio? Si el ejercicio lo regulamos como un derecho de explotación tal y como lo estamos viviendo hoy en día y lo legitimamos tal y como estamos, nuestro ejercicio va a pasar para las que funcionamos de manera independiente en muy poquitísimo tiempo, tenemos que pedir, por favor, déjenos entrar al 50%, porque vamos a tener al final una devaluación bastante importante de lo que puede ser nuestra economía, porque es que la empresa no se preocupa, no existe empresa ética. Entonces, en cuestión a la ilegalización, lo único que sería es ponernos más en un margen de criminalización y de complicación a la hora de poder gerenciar o solicitar o poder denunciar abusos, tanto a nivel de lo que creíamos que era una casa guay y de buen rollo, como de un posible cliente. Donde el acto se produce entre dos hombres, ¿cuál es el motivo de la abolición? Bueno, pornografía, prostitución, donde el acto sexual se produce entre dos hombres, ¿cuál es el motivo de abolición? Este es el contexto. Para mí la abolición en sí como trabajo, y ahí es donde tal vez estaría un poco hilando al principio en otras preguntas, es que realmente la abolición no se está preocupando por abolir la prostitución como ente de ejercicio social, sino lo que se está procurando es de abolir el derecho que tienen muchas mujeres a poder libremente decidir si prefieren pasarse 14 horas haciendo de cuidadora interna en un hogar o pasarse 4 o 5 horas una tarde-noche en una esquina para pagar la comida, porque no están debatiendo realmente de los altos standing ni de la prostitución de alto standing. Entonces, realmente ese es un poquito el concepto. Cuando se está hablando de prostitución masculina es que realmente ni lo piensan en prostitución masculina. Para mí es un grandísimo problema, porque realmente, ¿qué pasa? Que igual ahora de aquí a 2 días nos prohíben la prostitución, pero los tíos van a poder seguir sacando pasta. Es como no lo entiendo. Vamos a ver. Ya. Vale, ¿hay maltrato en la prostitución? Eh, Creo que en todo ejercicio que sea cara al público, vamos, toda aquella que ha tenido algún momento en su vida tener que trabajar cara al público ha podido ver lo que es maltrato. Creo que el maltrato, y gracias a Dios, no es popularizado el maltrato. El maltrato como tal en la prostitución también tiene mucho que ver con el estigma y cómo te autoestigmatizas tú misma para no dar cara a una situación y una respuesta de abuso, que también por otro lado es lo que a mí me hace dudar mucho de que en un estado de legalización, con tanto estigma, no somos mineras, no es que al día de mañana de pronto con un convenio de minería ya todas de buen rollismo nos pudiéramos ir a denunciar situaciones de abuso. Creo que el abuso o el maltrato dentro de la prostitución mucho viene de la estructura social. Indistintamente de que de vez en cuando, de 1 de cada 100, te haya salido un cliente que haya querido pegarte un guantazo, o te has tenido que pelear, o haya pasado. Esto me ha pasado a mí de camarera, me han pegado guantazos en una discoteca, o sea, me ha pasado un montón de lados. Entonces, realmente no es algo única y exclusivamente del ejercicio. El discurso de las trabajadoras sexuales se tiñe de posverdad cuando se utiliza la palabra libertad. Me gustaría haber podido desarrollar contigo un poquito más este contexto de pregunta, porque realmente cuando se tiñe de de posverdad, cuando se tiñe de libertad, eh, realmente creo que el problema de nuestro discurso es que muchas compañeras están empezando a decir, jo, es que lo llego a saber y antes hubiera cobrado por lo que hacía gratis. Creo que es un grandísimo error el mezclar un ejercicio que lleva una retribución económica y un pacto al que me he ido de copas y me he ligado un churri y me ha salido el polvo fatal. Entonces, o me salió fantástico o no lo sé. Creo que ese me salió bien, me salió mal, tuve el flirteo, pertenece a tu vida privada y tal vez ahí es donde tal vez yo vería que ese liberalismo no lo veo yo muy en el punto. Tal vez no he podido comprender muy bien la pregunta, pero la posverdad sí que la podía entender mucho. Vale, y para finalizar, no vamos a seguir con estas preguntas, te voy a preguntar qué propones con todo este tema.
Para mí yo propongo realmente el que el día de mañana, si hubiera un debate público, hubiera no solamente un debate pro derechos y abolicionismo, sino diferentes sentires en tanto y cuanto al pro derecho y diferentes sentires en tanto y cuanto al abolicionismo. Para mí esa es la solución. O sea, realmente hay estructuras abolicionistas con las cuales puedo mantener profundas charlas y hay otras que simplemente por el hecho de ser una mujer trans ya directamente al no tener una matriz no puedo tener un diálogo. Entonces, eh, creo que tenemos que ver, como de la misma manera, ya te digo, entre nosotras también tenemos conflicto porque hay compañeras que ven la legalización de una manera, desde una posición bastante cómoda, en la cual puedo llegar a entender desde la clase media que la perpetuación es la manutención de la empresa, pero que la mayoría de nuestro ejercicio no es una clase media, son trabajadoras bastante precarias y permitir la explotación de la precaria, yo creo que si estas mujeres en su mayoría hubieran vivido lo que es una experiencia desde tener que repartir el 50% de los polvos a 30 euros en una casa, tal vez no sé si vieran también la legalización de la empresa. Vale, pues paramos ya. 25 justo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Verónica. Ha sido un placer Ok, escuchar tu voz. Y esta es tu casa cuando quieras. Aquí nos tienes, ¿vale? Y nada, un placer. voy a ser súper rápida también haciendo el cambio. Gracias, corazón, de verdad. Te mando mucho amor. Que tengáis un buen Gracias. día. Gracias, Chao, chao. corazón. Vale, pues hemos escuchado ahora la parte prosex. Ahora voy a invitar a Eugenia. Eugenia Tenenbaum, Dios mío. Bueno, Eugenia es Hola, Eugenia, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, perdón, estás? he cortado, no he visto y he dicho, tengo que entrar. Nada, tranquila. Bueno, Eugenia, yo os pregunté por personas abolicionistas, que era y me disteis muchas voces. Y bueno, Eugenia es estudiante de Historia del Arte y es conocida y divulga en redes sociales en materia de género. Así que, Eugenia, vamos al lío directamente. Vale, inicio. Pues las mismas preguntas. ¿Qué es el abolicionismo? Pues antes de empezar, a mí me gustaría incidir sobre todo en el hecho de que muchas veces se confunde el abolicionismo con el prohibicionismo. En este caso, la diferencia que hay entre abolicionismo y prohibicionismo es que básicamente el prohibicionismo no encuentra ninguna diferencia entre la figura de la prostituta y la figura del putero, del proxeneta, y el abolicionismo incide precisamente en que la prostitución es una de las formas o medios de opresión, tanto sexual como de género, es una de las formas más antiguas a lo largo de toda la historia, pero también entiende que, debido sobre todo a la incidencia del capitalismo, el problema no es que haya oferta, ya que en situaciones de necesidad, en situaciones de vulnerabilidad y sobre todo en situaciones de extorsión, siempre va a haber oferta de cualquier cosa, sino que incide en que realmente el problema es la demanda. ¿En qué momento un cuerpo, en este caso cuerpos de mujeres, pueden ser mercantilizables, son bienes de consumo, etcétera, etcétera, etcétera? Eso es lo que para mí es el feminismo abolicionista. ¿Y el feminismo pro-sex? Pues la postura regulacionista o legalicinista la entiendo como una manera, en realidad, ya no tanto de las propias prostitutas o trabajadoras sexuales de protegerse a sí mismas y de asegurar sus derechos, sino como una manera que tiene todo el lobby que hay detrás de asegurar que el acceso o el derecho a obtener sexo de un cuerpo sea algo legítimo. Ahí es donde yo veo principalmente la diferencia. Creo que tanto una postura como otra lo que buscan es la protección de las personas que la ejercen, pero creo que el feminismo abolicionista lo que busca sobre todo es la persecución de las personas que lo demandan. ¿Qué es el trabajo sexual? Pues en este sentido también yo es que para estas cosas soy muy gallega y te diría que depende. Desde muchos sectores del propio abolicionismo, el prohibicionismo, no se encuentra ninguna diferencia entre trabajo sexual, prostitución y explotación sexual. Yo en este sentido diría que el trabajo sexual es, por así decirlo, la consecuencia o la realización de cualquier actividad que tenga que ver con la sexualización y la cosificación de un cuerpo con fines sexuales o con fines eróticos, y la prostitución sería exactamente lo mismo, pero con una consecución, por así decirlo, carnal, en la que hay un encuentro sexual, sea consentido o forzado, entre dos personas. Una que de alguna manera está ofertando eso
y otra persona que lo está demandando. Bueno, la pregunta de la prostitución también, de qué es la prostitución, creo que me la acabas de... No sé si quieres añadir algo más. No, sí, básicamente eso, también para de alguna manera intentar sintetizar. Esas son las diferencias primordiales que yo veo y al mismo tiempo también considero que cuando englobamos la prostitución y mencionamos únicamente el trabajo sexual, también nos estamos olvidando de las consecuencias que tiene la práctica prostitutiva, que es, pues, al fin y al cabo, la trata de personas, en este caso, en su mayoría, mujeres y niñas. Por eso creo que es importante saber diferenciar ya no solo la actividad en sí, sino también las consecuencias que tiene tanto a nivel nacional como a nivel global. ¿El trabajo sexual es trabajo? En mi opinión, no, porque si yo lo considerase trabajo, querría regularlo y como después, si nos da tiempo, hablaremos de las consecuencias que tendría esta regulación, yo lo que considero es que es una actividad en la cual se intercambia, pues, dinero o, como mencionaba Verónica, determinados materiales o acuerdos, pero mi postura abolicionista y la manera en la que yo tengo de concebir la prostitución me impide considerarlo un trabajo, porque entonces habría que regularlo y yo no busco la regulación de la prostitución, del mismo modo que tampoco busco la persecución de las mujeres o las personas que la ejercen. ¿Todos los trabajadores sexuales o trabajadoras sexuales tienen las mismas condiciones? No, no, para nada. También vuelvo a incidir, depende mucho si realmente te dedicas al trabajo sexual porque eres una webcam girl, que si de repente eres una stripper, que si de repente eres una prostituta a pie de calle, que si de repente eres una prostituta en una casa. Y yo creo que sobre todo en esta cuestión lo que inciden son, por así decirlo, intersecciones como pueden ser la cuestión étnica, como puede ser la cuestión de clase, como puede ser incluso tu sexualidad o tu identidad de género. Es decir, hay muchas cosas que interseccionan y precisamente por eso es muy complicado hablar de prostitución, tanto desde un punto de vista regulacionista como desde un punto de vista abolicionista, porque hay tantísimas cosas que tener en cuenta y tantísimas cosas que influyen en la experiencia de estas mujeres, porque al fin y al cabo la experiencia del putero, la experiencia del proxeneta es más o menos siempre la misma. Realmente la variante se produce en el caso de la persona que ejerce la práctica prostitutiva. ¿Las actuales voces de trabajadoras y trabajadores sexuales son una élite? Yo diría que sí, pero porque al fin y al cabo detrás de estas voces y detrás de esta élite no podemos olvidar que hay muchísimos intereses en juego, intereses económicos, intereses políticos, intereses internacionales y que al fin y al cabo los medios de comunicación, tanto por un lado como por otro, están comprados, no solo comprados sino también financiados por estos intereses. Entonces yo creo que ya no solo es que las voces sean elitistas, sino que además esa es al fin y al cabo la finalidad, que de alguna manera malversen que la realidad es siempre múltiple y no en ningún caso unidireccional. ¿Hay más mujeres que hombres en la prostitución? Sí, algunos estudios estiman que del total de personas que realizan la práctica prostitutiva, solo un 5% son hombres. ¿Y por qué pasa esto? Pues yo diría pues, que la razón de todo, y al fin y al cabo yo creo que la raíz de todos estos debates es la propia existencia del patriarcado. Es decir, el patriarcado ha existido, existe y a este paso seguirá existiendo. Entonces, como el patriarcado lo que ha hecho ha sido instrumentalizar a las mujeres, en este caso convertirnos mayoritariamente en un objeto destinado o bien a ofrecerle placer o bien a ponerle un plato de comida caliente encima de la mesa, esta sexualización y cosificación lo que implica es que la prostitución nace de hombres hacia hombres y que el medio para conseguirlo, es decir, somos las mujeres, porque al fin y al cabo la finalidad de la prostitución, a mi parecer, es convertir algo que no es más que no es natural, porque eso también tiene mucha chicha, que no es necesario. Es decir, de alguna manera facilitar que los hombres vean de alguna manera colmado su deseo sexual no es un derecho. Precisamente por eso, siempre generalmente, quienes se ofertan como prostitutas, las mujeres. ¿Quiénes son las personas que consumen prostitución? Los hombres. Si realmente fuese algo que tuviese que ser regulado, que tuviese sobre lo que se tuviese que legislar
positivamente, la demanda de prostitución vendría por ambas partes, es decir, tanto hombres que demandan prostitución como mujeres que demandan prostitución. Pero qué curiosidad que tanto en el caso del 5% aproximado de hombres que se prostituyen como el 95% restante de mujeres que se prostituyen, el target de clientela es el mismo, los hombres. Yo me pregunto, ¿por qué la mayoría de mujeres nunca se nos pasaría por la cabeza recurrir a pagar por tener sexo con una persona o por ver a una persona bailar desnuda? Porque yo, por ejemplo, en este caso, como mujer lesbiana, es decir, me gustan las mujeres, única y exclusivamente las mujeres, y a mí es que no se me pasaría por la cabeza pagar por sexo, porque es que solo de pensarlo se me baja la libido. Precisamente por eso el abolicionismo incide en la demanda. ¿En qué momento tú quieres pagar por sexo? ¿En qué momento concibes el cuerpo de una persona, mayoritariamente el cuerpo de una mujer, minoritariamente el cuerpo de un hombre, independientemente de que sean mujeres cis o mujeres trans, independientemente de que sean hombres cis o hombres trans, como algo por lo que tú puedes pagar, como un bien de consumo? Del mismo modo que me voy al bar a pedirme una cerveza y tomarme una cerveza, luego me voy a tener sexo con una persona solo porque hay un billete de por medio. Es decir, a mí me parece como algo a lo que no le veo sentido. Y yo considero que la raíz de todo eso es el patriarcado. Y que si el patriarcado no existiese, probablemente la prostitución tampoco. ¿Abolir la prostitución es paternalista y va en contra de la libertad que promueve el feminismo? No, yo creo que decir que abolir la prostitución es paternalista sería como decir que perseguir a los maltratadores o querer sacar a una mujer de una situación de violencia de género es paternalista. Es decir, para mí personalmente no tiene ningún sentido esta vertiente, porque no se trata de un problema de salvación, ni siquiera de la libertad, la supuesta libertad de elección de la que tanto se habla cuando se abarcan esta clase de temas. Y yo creo que el problema es que el feminismo no persigue la libertad, persigue la igualdad, porque solo cuando hay igualdad se es libre. Entonces, hasta que no haya la igualdad no podremos hablar de libertad, y menos cuando hay, de nuevo, tantas características o tantos patrones que inciden en la supuesta no libertad de las personas. Yo me considero una persona totalmente libre, elegí voluntariamente pasarme de 10 a 15 horas poniendo hamburguesas en un camión de comida, pero es que esa libertad, es decir, a mí nadie me puso una pistola y me dijo, ponte a poner hamburguesas, porque tienes que pagar las facturas, porque tienes que ayudar económicamente a tu familia. Pero en cambio sí que yo estaba coaccionada, no directamente, sino por una situación económica vulnerable, por unos pagos a los que yo tenía que hacer frente. Y esto yo también creo que incide que generalmente se piensa que las abolicionistas solo nos preocupamos por la explotación sexual o solo nos preocupamos por la prostitución, cuando en realidad nos estamos preocupando por cualquier tipo de empleo o actividad que de alguna manera tenga como consecuencia la posibilidad de que haya ahí una explotación. Y en este sentido vamos contra la prostitución, vamos contra la pornografía y vamos contra empleos precarios, como pueden ser hostelería, como puede ser el mundo de la noche. Se dice que el 80% de las mujeres prostitutas están obligadas. ¿Este dato es real y de dónde sale? Yo creo que es muy complejo, siempre que se habla de estas estadísticas, decir taxativamente que son reales o que no son reales. ¿Por qué? Porque muchas veces olvidamos que no sabemos, no se puede ponderar el número de mujeres que realizan prácticas prostitutivas en el ostracismo. Es como hablar de una estadística fija de inmigración, es como hablar de una estadística fija de violencia de género. Cuando realmente es como, del mismo modo que se habla de economía sumergida, aquí podríamos hablar de realidades sumergidas. Entonces, sí que es cierto que hay pues determinados organismos o determinadas instituciones, como pueden ser, pues, yo qué sé, Naciones Unidas, la Fundación Arcoiris, que de alguna manera pueden servir para hacernos una especie de marco a través del cual podemos intentar investigar cuál es la proporción. En este sentido, yo no puedo decirte exactamente cuál es la estadística. En general, no creo que ninguna persona pueda, tanto a favor de la abolición como a favor de la regulación. Lo que sí te puedo decir es que yo personalmente creo, por lo que he visto, y sobre todo por la situación que hay en la cual millones de mujeres y de niñas cada año son víctimas de trata, que generalmente la prostitución que es elegida
y la prostitución, esto también sería otro tema de debate, que es disfrutada, es la punta del iceberg. Y yo creo que en este caso el feminismo y cualquier otro movimiento social tiene que preocuparse por lo que no se ve, no solo por la punta. ¿Por qué se censura y se silencia la lucha de las trabajadoras sexuales en el movimiento feminista? Yo no creo que se silencie, yo creo que es muy complicado hablar de ello, pero también por lo que comentabais tanto tú como Verónica, en el sentido de que muchas veces se nos olvida que no por ser mujeres somos menos machistas y no por ser feministas llevamos siempre la sororidad por bandera. Entonces, en este sentido, creo que no es que se silencien, pero sí que se intentan censurar, en realidad, cualquier discurso, cualquier debate que se tenga al respecto. Como tú explicabas al principio, cuando tú defiendes una postura abolicionista, las personas que no la defienden van a atacarte. Cuando tú defiendes una postura regulacionista, las personas que no la comparten van a atacarte. Pero yo en este sentido creo que sobre todo también gracias a las redes sociales se pueden permitir debates de todo tipo y al fin y al cabo aquí hoy estamos hablando 3 mujeres que no estamos siendo censuradas y que estamos hablando con total libertad de las cosas en las que creemos, las cosas que pensamos y la manera que tenemos de intentar construir entre todas un mundo mejor. Y lo estamos haciendo, yo creo, desde el respeto, desde la sororidad y desde la tranquilidad. Y creo que eso es lo que hace falta hoy en día. Bueno, vamos por más de la mitad, ¿vale? Es posible que a lo mejor, espero que no se me corte el directo, si se me corta el directo lo volveremos a retomar, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué opinas de esta frase? La prostitución es violación pagada. Pues yo creo de nuevo que esta frase tiene un problema y claro, es que es muy complicado no citar a Verónica porque hubiese estado escuchándola a horas, pero de nuevo voy a incidir en que el problema, en este sentido, sigue sin ser la oferta, sino es la demanda. Yo cambiaría la frase y diría, la única diferencia entre un putero y un violador es el dinero que invierten, porque así se vuelve a desplazar el foco de realmente, vuelvo de nuevo al galleguismo, y es que depende. Habrá en muchas situaciones, habrá en muchos burdeles, en muchos macroburdeles, habrá en muchas calles en las que la prostitución sí que sea violación pagada, porque hay una mediación de coacción, porque hay una mediación de vulnerabilidad muy grande y habrá otras en las que no. En cambio, del mismo modo, es decir, del mismo modo que creo que esta frase universaliza y generaliza y vuelve a poner el foco donde no hay que ponerlo, creo que la frase de que la única diferencia entre un violador y un putero es el dinero que invierten se puede aplicar a absolutamente cualquier contexto. Esa sería mi respuesta. ¿La legalización del trabajo sexual conllevaría una reducción de la trata de personas? Pues según modelos de implementación, como pueden ser el modelo alemán o como el modelo holandés, la respuesta es no. De hecho, lo que hacen es que la trata o se mantiene o aumenta y además la situación de mujeres que ejercen la prostitución se precariza muchísimo más que cuando estaban en el ostracismo. Así que en este sentido, primero, yo no creo que la legalización conlleve una reducción de la trata de personas y por otro lado se ha comprobado que en países donde se ha legalizado la prostitución esto no ocurre y que realmente las estadísticas y los porcentajes son aterradores. ¿Qué dice la ley del trabajo sexual? Joder, estoy como súper ciega, madre mía. Vale. ¿Qué dice la ley sobre el trabajo sexual? Pues actualmente en España, según tengo entendido, en este sentido creo que la legislación proviene del Partido Popular cuando promulgó la ley Mordaza y la ley Mordaza lo que hace básicamente es perseguir a las prostitutas mientras básicamente, como a los caballos cuando les ponen esto para que no puedan ver a los lados, pues a un lado estarían los proxenetas y los puteros y al otro lado estaría la grandísima cantidad de millones de euros que se estipula, que creo que en España es el primer país a nivel europeo en demanda de prostitución y se estipula que más o menos este negocio de alguna manera genera unos 5 millones de beneficio. No recuerdo ahora mismo si al día o la semana. ¿Cuál es el problema de la prostitución? ¿Cuánto de estos 5 millones diarios o semanales van realmente a las personas que ejercen la prostitución y no a los proxenetas que hay detrás?
Y a proxenetas, quien dice proxenetas dice grandes organizaciones o el propio lobby que está continuamente invirtiendo dinero para que sea una situación que se regularice. Y al final también, porque no sé si nos dará tiempo a llegar a esta pregunta, el problema que tiene la regularización es que no protege a las prostitutas y no protege a las trabajadoras sexuales. A quien protege es a los proxenetas y a quien protege es a los puteros, porque pasa de convertir el putero como un ser, en mi opinión, despreciable y el proxeneta, en mi opinión, a un ser aún más despreciable porque comercia con los cuerpos de personas, en este caso mujeres, los convierte en empresarios. Y luego también otra de las consecuencias de la regularización del trabajo sexual es que, según lo que está haciendo la legislación española, una persona que tenga menos de 18 años pero más de 16 podría ejercerla. De alguna manera con consentimiento paterno, porque en este país se permite trabajar de manera regulada a partir de los 16 años, aunque seas menor de edad. Entonces, claro, es que la regularización conlleva muchísimos problemas. Precisamente por eso, por así decirlo, la agenda abolicionista es: vamos a proteger a las mujeres que la ejercen y vamos a condenar a los hombres que la demandan. Porque no es decir, esto ya lo iremos viendo porque no me quiero meter de pleno porque entonces, vamos, agoto el tiempo ya porque es realmente que me genera una rabia y un cabreo que es que no lo puedo explicar. ¿Qué consecuencias tendría entonces la regulación y la ilegalización? Yo creo que ya lo hemos comentado. ¿Quieres incidir en algo? La regularización ya lo he explicado y la ilegalización, en este sentido, sí que tendría consecuencias muy negativas para las prostitutas, porque se las perseguiría a ellas también. Y ese yo creo que es uno de los grandes problemas de la agenda prohibicionista, que no es capaz de diferenciar entre la persona que ejerce la oferta y la persona que ejerce la demanda. En el sentido de, vuelvo a repetir, en una situación de vulnerabilidad, ya no estoy hablando de coacción, no estoy hablando de trata, en una situación de vulnerabilidad, sea vulnerabilidad personal, sea vulnerabilidad económica, psicológica, física, por desgracia, por ser mujeres, creo que ninguna podemos decir nunca lo haré, porque así es precisamente como funciona el patriarcado. Pero a mí también me gusta ser abolicionista porque soy consciente de que estas alternativas solo las tenemos las mujeres y que probablemente un hombre que esté en la misma tesitura nunca, o al menos no de primera mano, se plantearía recurrir a este tipo de prácticas. Entonces yo considero que tenemos que poner en una balanza, por un lado, la protección a las prostitutas, por otro lado, la educación de la población en educación sexual y luego, por otro lado, solo ilegalizar a las personas que demandan esta clase de servicios y no a las que la ofrecen. Porque sería como perseguir a una persona que para pagar sus facturas necesita trabajar 17 horas al día de lunes a domingo. No tiene sentido. Hay que perseguir a la persona que la emplea o a la persona que en este sentido no tiene más posibilidades. Pornografía, prostitución, donde el acto sexual se produce entre dos hombres, ¿cuál es el motivo de abolicionismo? Pues yo te diría que es exactamente el mismo que el de las mujeres, y es que yo no considero que los cuerpos de las personas sean ni un bien de mercado ni un bien de consumo, ni de hombres a mujeres ni de hombres a hombres. Es decir, yo creo que el cuerpo de las personas no se debe comprar y no se debe pagar por él, porque entonces dejaríamos de ser personas y pasaríamos a ser objetos. Y entonces no habría ninguna diferencia que tú compras a una persona a que comprases un jarrón, a que, de nuevo pongo el mismo ejemplo, fueses a una cafetería a beberte una cerveza o un café o lo que fuese. Yo creo que es intercambio. Nos quedan 3 minutos, ¿vale? Yo creo que nos dará tiempo. ¿Qué consecuencias, hay maltrato en la prostitución? Sí, desde luego. También depende de en qué condiciones se ejerza la prostitución. Siempre hay posibilidad de que tú seas maltratada, incluso sin que trabajes o desarrolles ninguna actividad, simplemente con que vayas paseando por la calle como mujer, ya de alguna manera te arriesgas a ser maltratada. ¿Cuál es el problema de la prostitución? Que yo creo que alimenta unas dinámicas y unas jerarquías de poder y unos sistemas de poder que es como otro boleto más para que tú recibas maltrato en cualquiera de sus formas, sea psicológico, sea físico, sea extorsión, etcétera, etcétera. El discurso de las trabajadoras sexuales se tiñe de posverdad cuando se utiliza la palabra libertad. Yo opino que sí, esta también es una pregunta que tiene mucha chicha, pero es precisamente por lo que te decía, porque no se puede hablar de libertad cuando seguimos en un sistema de opresión,
un sistema de opresión en el cual las mujeres seguimos estando por debajo. Entonces, yo creo que podremos hablar de libertad cuando hayamos conquistado la igualdad. Y mientras no se haya conquistado la igualdad, no se podrá hablar de libertad. Y finalmente, ¿qué propones? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es tu postura? ¿Qué cosas podrías... qué cosas propones tú como abolicionista? Lo que propongo es lo de siempre. Sororidad, diálogo, respeto. Es utópico pensar que todas las mujeres o todas las feministas vamos a estar de acuerdo. Incluso todas las personas de un colectivo. Es decir, eso no es posible porque cada una tenemos nuestras vivencias, tenemos nuestras experiencias, tenemos nuestras finalidades. Es decir, tú juntas a 10 personas en una habitación y es muy probable que todas compartan una misma finalidad, pero se les ocurran o crean en maneras diferentes de conseguirla. Y esto no implica que tengamos que tirarnos al cuello las unas al cuello de las otras, porque al fin y al cabo, entonces es que no nos estamos apoyando como mujeres. Yo creo que sobre todo lo importante a la hora de debatir estos temas, hacerlo con calma, si tenemos que estar de acuerdo en estar en desacuerdo, vamos a estar de acuerdo. Pero no vamos a ir a la falta de respeto, no vamos a ir a la deslegitimación de la otra persona, no vamos a generar violencia, porque estamos combatiendo la violencia. Como feministas combatimos la violencia cada día de nuestras vidas. Y como mujeres también, haya o no mujeres feministas. Y luego también, básicamente, una vez esto, trasladarlo al diálogo. Al diálogo de qué es lo que queremos, cómo podemos conseguirlo. Yo considero que lo mejor es la abolición. Es decir, creo que es, entre comillas, lo más objetivo, aunque por desgracia a nivel histórico no hayamos podido ver los frutos de lo que es la propuesta abolicionista, porque la gente generalmente solo conoce la propuesta regulacionista o la propuesta prohibicionista y muchas veces el abolicionismo se confunde con el prohibicionismo. Entonces, también es decir, basta, vamos a probar. Esto nos está afectando a las mujeres mayoritariamente. Joder, dejadnos decidir a nosotras cómo queremos afrontar esto, cómo podemos hacerlo y cómo podemos intentarlo, creo. Perfecto, pues 25, justo. ¡Bien! Vale, muchísimas gracias también. Nada. Joder, tía, ha sido un placer tenerte en este espacio. Ya, como también le he dicho a Verónica, esta es tu casa, puedes venir cuando quieras. Ha sido un placer tener este debate y te voy a quitar así súper rápido también. Gracias, amor. Chao. Vale, pues bueno, a todas estas personas que habéis visto el directo, muchísimas gracias por estar ahí. Para mí ha sido un directo súper interesante. Lo voy a dejar guardado en Instagram TV, os lo voy a dejar inmediatamente y voy a desactivar los comentarios. También insisto en esto, lo siento, pero creo que debemos escuchar mucho más que entrar en debate. Y nada más, os deseo un feliz miércoles y mucho amor.